Con motivos de la evidentemente y absolutamente inesperada victoria de Maduro, no era de sorprenderse, no era para sorprenderse que la misma miasmática parasitaria de idiotas, Santiago Armesilla, tus típicos parásitos marxistas, los lambiscones de este imbécil, y toda una plétora de retrasados mentales, los cuales unos dicen otra cosa y otros otra, mientras todos están diciendo lo mismo, saliesen a decir que de hecho en Venezuela hay capitalismo. No hay. Y no solo capitalismo, sino lo que verdaderamente es el capitalismo. Claro que para la persona que no tenga un severo retraso mental, podemos observar que esto no es verdad. Y que todo lo que tiene pregonando en Venezuela es puro y duro marxismo. No hay un capitalismo ahí. Pero entonces, ¿dónde está el substrato operativo de esta prédica? Me parece que esto lo encontramos en una tendencia que hay en la ciencia y en la filosofía desde hace un tiempo, el cual simplemente llamaremos eneuplismo. Ese término eneupla o enetupla hace referencia simplemente a una lista ordenada y toma ese nombre por dupla, tripla, cuádrupla, simplemente lo llamaron upla y eneupla para referirse a la cantidad de distintos términos que se están metiendo dentro de esa lista. Y es un argumento que extrae Gustavo Bueno contra Mario Bunge al respecto de la idea de Mario Bunge de ciencia, que hace una listita, es decir, una upla de X cantidad de términos y dice, si se cumple esto, hay ciencia. Naturalmente que Gustavo Bueno dice que ¿por qué esta X cantidad de términos sino X más 1, no X más 10? Y esto también podemos retomarlo como un argumento que hace Jonathan Ramos contra Descartes al respecto de tomar las operaciones como el ser implican tomar una arbitrariedad, puesto que como todo ser u forma tiene una cantidad prácticamente infinita de operaciones, pues tomar una u otra es completamente arbitrario en lo respecto a su famosa frase cogito ergo sum, que es una inversión del operari sequitur esse, la cual no sería defendida explícitamente como tal, sino hasta por Fichte, aunque ya estaba operando como dicho substrato. Por lo cual este argumento de del eneuplismo básicamente dice que para que algo sea algo, es decir, para que una forma se consagre como una presencia en la realidad, se necesita que esa upla se cumpla para tal cosa. Pero recordemos que esa upla no opera en el aire. Recordemos que esa tontería de que operan en el aire las ideas como si no tuvieran una historia, como si no tuvieran un desarrollo contextual que llevase siglos incluso para algunas, es que todas estas ideas se enmarcan específicamente en el marxismo, porque igual también podemos derivar esto para la ciencia. La ciencia también tiene su substrato utopista, porque su ontología es el protestantismo accidentalizado de Francis Bacon. También tiene su respectiva carga ideológico-teológica al subordinar todo a la tecnópolis que se toma como la utopía, en consonancia con la cosmogonía protestante, si es que se puede decir que hay una cosmogonía protestante, pero se la tenemos que otorgar en la medida en la cual es una extracción, un usurpamiento de la teocosmogonía cristiana. Entonces, este neuplismo del no era verdadero socialismo, no era verdadero marxismo, básicamente nos dice que hay una serie de listas, una lista, la cual tiene una X cantidad de términos que se tienen que cumplir, de lo contrario no es socialismo. Pero a su vez tenemos que tomar en cuenta que esta lista está enmarcada dentro de una teología y al mismo tiempo dentro de un utopismo.
por lo cual no basta con que una serie de pasos se tengan que cumplir, sino que al mismo tiempo tienen que dar un resultado, porque así toda la lista se cumpla, no va a ser verdadero socialismo si no nos lleva a la utopía. Y ese es el problema con esto, que básicamente se pide el ideal en acto, y eso es imposible. Y cuando ese ideal se trata de llevar a acto y no sucede el ideal, porque toda maldita teoría política, económica, que pretenda establecer una cosmogonía, como lo es en el caso del marxismo y es el caso del liberalismo, tiene como problemática que esa cosmogonía está enmarcada como un usurpamiento del cristianismo, y en la medida en la cual niegue esto, termina convirtiéndose en una variante paródica y radicalizada de tal cuestión. De ahí que se meta una utopía con tintes religiosos en la cual un algo como puede ser la libertad o la liberación de la superestructura y estructura capitalista se convierte en una teología a la cual se lleva y se materializa en una forma de gobierno, la cual termina derivando en el motivo de culto y la fuerza motriz de dicha religión. Y no se dice esto de forma alegórica, analógica o metafórica. Se está hablando de forma literal. Es una religión. No metafóricamente. Literalmente es una religión. Entonces, el problema con esto es que, como es imposible llevar el ideal en acto, entonces de base la lista de cosas que se pide es imposible de hacer. Lo que implica entonces que hay una especie de vacío operacional en el cual de una ideal se tiene que materializar este ideal en una forma de gobierno, implicando un imposible, lo cual si no se cumple ese imposible no es. Por lo que de base el marxismo está pidiendo que se lleve a cabo algo que es imposible de hacer, tal cual como se explicita que se tiene que hacer, y al mismo tiempo este deber hacer tiene que manifestarse de una forma específica, de lo contrario no es. Pero como toda teoría política trabaja en un contexto ideal, porque es una teoría idealista que niega la ciencia, que niega la realidad, que niega la forma del hombre, de ahí que tengan que recurrir a construir, o mejor dicho, reconstruir cosmogonías, en el caso tanto del liberalismo como del marxismo, reconstruyen el cristianismo para adaptarlo a sus delusiones conjeturales de la lucha de clases, que eso no existe, que la libertad nos va a dar todo, lo cual tampoco es verdadero. Todo esto lleva a que sea imposible. Pero ocurre algo también curioso, y es que si se está pidiendo llevar en acto algo que es imposible llevar a acto, entonces no tiene sentido la propia prédica que se está intentando defender, puesto que se baña de materialismo, pero al mismo tiempo no tiene forma de llevarse en acto. Y al mismo tiempo, si se dice solo cuando es lo que yo digo o lo que ahí dice, solo cuando es la utopía, entonces funciona, podemos objetarle en que los más de 40 intentos que se ha intentado llevar a cabo el marxismo en acto, siempre ha terminado exactamente igual. Y eso debería desfungir como evidencia para cualquier persona que tenga un pensamiento científico y no un pensamiento mágico, mitológico, como evidencia empírica para establecer que el marxismo nunca va a funcionar, puesto que siempre que se trata de llevar a acto termina derivando en exactamente lo mismo. Esto se le ha criticado desde Bakunin incluso, que es prácticamente el mismo momento en el cual Marx estaba desarrollando su teoría, hasta pasando por diversos campos como por ejemplo el escolástico, el escolástico, por ejemplo, Julio Mainville hizo extensas críticas al respecto del marxismo, tomando como fundamento
tanto la idea de dialéctica como toda la cosmogonía que se implica, el cual pone en evidencia los substratos luciferianos de el hombre se va a hacer a sí mismo, los cuales están presentes en Marx, y tomando en cuenta que Marx escribía poemas satanistas cuando él era joven, no se puede obviar esto, ni tampoco obviar las implicaciones esotéricas y místicas en las cuales está sustentada la idea de dialéctica tanto del propio Hegel como el substrato que realmente es la dialéctica. La dialéctica es otro nombre para el Ein Sof, que vendría a ser algo así como la fuerza primigenia de la Cábala, algo así como el uno plotiniano, pero para los judíos. Entonces, tomando todo esto en cuenta, no puede obviarse todo el misticismo que quiera llevarse en acto, y que por mucho que quiera decirse no es, por mucho que quiera decirse es otra cosa, en acto se ve todo lo contrario, un sentimiento completamente religioso movido por fuerzas totalmente esotéricas y desconectadas por completo de la realidad, razón por la cual en este fanatismo religioso, y no hay peor religión que las que se inventa el hombre, tenemos esta pertinacia de si no es el ideal llevado en acto, y se pide un ideal llevado en acto justamente por motivaciones religiosas, porque eso es lo que quisiera una persona que opera en una religión, que el ideal en el cual se enmarca la moral o lo trascendente se llevase en acto y se manifestase tal cual es. Lamentablemente no suele ser así, razón por la cual haya distintos paliativos morales en las religiones, como puede ser la islámica, la judaísta o la cristiana, o la budista también. Mientras que en las religiones de los hombres tales cosas no existen. Si el ideal no se lleva en acto es por el mal de turno. En este caso el mal de turno es el fascismo, que se localiza con el capitalismo para los marxistas, y fascista es literalmente cualquier cosa. De la misma manera que para el conservador la feminista es la encarnación del mal absoluto porque es la corrupción de su hipóstasis, que es la mujer, para el marxista el análogo de ellos para esta operación es el fascista. Entonces, ya que lo que están pidiendo es imposible, lo que se puede derivar de esto es que si siempre que se trata de llevar en acto dicho ideal ocurre que siempre deriva en corrupción, el corolario de esto es que el marxismo es imposible de llevar en acto. Y pedir una X upla de lista de términos para que se cumple y después enmarcarlo en un utopismo esoterista para que tal cuestión tenga su respectiva confirmación como verdadero, lo único que exhibe es que la persona quiere una religión en acto, y eso es imposible. De ahí que el sentimiento marxista prácticamente no vaya a ser aniquilado quizás nunca, debido a que es imposible a una persona que piensa en términos tan esotéricos y tan místicos como lo son los marxistas, el que pretendan alguna vez admitir que pueden estar equivocados o que puede llevar a algo malvado su religión. Digo, eso sería análogo a implicar que el cristianismo admita de alguna forma, suponiendo que esto es verdadero, claro, admita que son el mal del mundo y de igual forma sigan operando como si nada. Eso es lo que se le está pidiendo a los marxistas y no va a ocurrir nunca esto. Por lo cual, de ahí que a pesar de que se vanaglorien de la revolución, intenten llevar a acto los dogmas socialistas, y sin importar cuánto beligeren y digan capitalismo bad, y cuánto de hecho hayan tomado del marxismo estas personas, como no se lleva en acto la N-upla de términos esotérico-místicos que se necesitan para que el marxismo funcione, es decir, salirse de la realidad por completo,
porque solo ahí el marxismo funcionaría, entonces no es verdadero socialismo. Por lo tanto, no debería de sorprendernos a absolutamente nadie. Y entonces, ¿qué se hace con esta caterva de parásitos como Armesilla o como toda la bola de imbéciles que están diciendo que que no era verdadero socialismo, a pesar de que todos sabemos que ese es el verdadero socialismo, porque el ideal es imposible de llevar a la práctica, y no solo el materialismo del marxismo es idealista, su idea de dialéctica ya no es solo idealista, es esotérica también. Y no se trata de que sea, no, es que es una analogía, es que parece, no, es directamente lo mismo. Solo que se quita Ein Sof y se pone dialéctica. Y de alguna manera se dice, uff, es ultra científico esto. No, las cosas no funcionan así. ¿Cómo que se puede hacer con estos sujetos? Bueno, se puede hacer dos cosas. Primero, se le tiene que exhibir y se le tiene que refutar por completo, y después se les tiene que volar la maldita cabeza. Naturalmente que primero se les tiene que refutar todo para así evitar implicar una suerte de yihadismo en el cual vamos a beligerar contra todos por oponérsenos. Primero, se les refuta todo, se les exhibe sus mentiras y se consagra un ordenamiento que la gente pueda seguir, y después, una vez que se expone su refutación, si se niegan, se les expulsa del territorio, y si se niegan, deben morir. Sí, me parece que ese punto intermedio de expulsarlos del territorio también tiene que llevarse en acto. Porque si no se les da la oportunidad de redimirse, entonces uno no va a terminar siendo mucho mejor que los judíos. Pero naturalmente tiene que sacarse a esa escoria de el territorio nacional y del territorio federal. De lo contrario, lo único que van a hacer es seguir expandiendo esa religión, y todo Occidente es cristiano. No existe Europa, existe la cristiandad. Por lo tanto, se tiene que llevar en acto en que si esa gente pretende en la cristiandad escupir su mierda filosofista, su esoterismo de corte satanista, hasta en algunos casos, entonces lo va a hacer en un lado, pero en nada de este territorio lo puede hacer. Claro que para que esto se lleve a acto también se implica que los cristianos dejen de ser unos miserables cobardes, estúpidos, pusilánimes, ignorantes, animales, retrasados mentales, vulgares, bestias estúpidas, idiotas sin remedio, descerebrados, animalescos, y de hecho empiecen a adquirir las prédicas morales que su religión de hecho defiende, y empiecen a leer a sus apologetas, porque toda religión implica un ordenamiento realital. Todo ordenamiento realital implica cosmogonía, ontología, gnoseología y epistemología. Y ni siquiera la epistemología los cristianos la conocen del propio cristianismo. Por lo tanto, se implicaría eso también. Porque qué fácil que viene uno y refuta y yo me quedo aquí bien cómodo, ¿no? Todos tienen que participar en esto. Jamás va a haber verdadero socialismo para esta gente, a pesar de que Venezuela es lo que de hecho es el socialismo, ya que como niega la forma del hombre en virtud de una cosmogonía completamente ridícula que nos dice que la lucha de clases creó el Big Bang, porque si no demuestra el marxista que la lucha de clases creó el Big Bang, todo su sistema se viene por completo abajo, porque entonces tiene que dicotomizar la realidad en realidad social y una realidad general. Pero si me dice que la realidad social subordina la realidad material o la realidad general, entonces tiene que demostrar que los principios de su realidad social son trascendentes a esa realidad, y por lo tanto tiene que demostrar que la lucha de clases creó el Big Bang. O de lo contrario, si la realidad general subordina la realidad social al el hombre participar de esa realidad general, tendría condicionamientos directos de esa realidad general, los cuales subordinarían por completo a la realidad social. Por lo tanto, toda su prédica de estructuras se viene abajo,
y el marxismo también junto con él. Por lo tanto, si no se demuestra tal cosa, no tiene sentido eso, y si los otros no se ponen a hacer, tanto que ya se habla de la necesariedad, el necesitarismo, la necesidad del sacrificio en el cristianismo, y es lo único que hacen. El alma del cristiano y de la derecha es la de un antropólogo, el cual odia por completo a Occidente, pero usufructúa arramblando cual político de ese mismo Occidente. El derechista cobarde, pendejo al mismo tiempo, que tanto se afana y tanto se vanagloria de que miren los griegos y los grandiosos romanos y la propaganda del fascist wave o de esa propaganda fascista tipo glorificamos a Roma como lo haría Mussolini con música electrónica de fondo. ¿Todo eso para qué? Si al final del día son unos pusilánimes, no hacen ejercicio, no leen, no se educan, no producen ni crean nada. Paradójicamente, hay arte más profundo hecho por sodomitas y transexualistas, y no estoy hablando de porno, que ellos que tanto se afanan y ufanan de la grandiosa Europa. Y entonces, ¿qué es eso sino la misma careta que se pone el hipócrita del antropólogo, diciendo que una bola de negratas de mierda que tragan sangre de vaca porque no tienen agua, porque no son capaces de buscarla, ni saben cómo hacerlo, ni se inventan una forma de cómo hacerlo? Eso está al mismo nivel que todo lo que es la cristiandad, y que lo que es la cristiandad es un estándar arbitrario impositivo del colonialismo, pero vive muy calmado en las urbes más cosmopolitas de eso de lo cual tanto se afana en criticar. El derechista es lo mismo. Exactamente lo mismo. Glorifica el realismo estético para masturbarse con el estilo superflat. Glorifica a Homero, a Ovidio, a Plutarco, a Séneca, a Marco Aurelio, para retrotraerlos haciendo memes. Glorifican la religión para banalizar absolutamente todo en una comedia que no conoce el respeto. Y se afanan en una especie de atribucionismo vicario, que porque de alguna manera son el legado de esos griegos y romanos, ya son griegos y romanos y por lo tanto no tienen que hacer ejercicio, no tienen que estudiar ni educarse, y su vida tiene que gravitar simplemente a hacer memes de Stone Toss o a republicarlos, decir qué pendejos son los marxistas y a pasar el resto de su día masturbándose viendo anime pedofílico como Made in Abyss, por poner un ejemplo. Que tanto les encanta tirarle mierda a Mushoku Tensei, pero de Made in Abyss no dicen una puta mierda. Y ese es muchísimo peor que Mushoku Tensei, por cierto. Y el manga ni se diga. Por lo tanto, pues bueno, señores, no era verdadero socialismo. Y hasta que ustedes no les pongan un alto a esos idiotas, de nada sirve que yo refute, que yo cuestione, que yo diga esto, yo diga aquello. Hasta que dejen de ser unos cobardes, las cosas van a cambiar. Y no deja de resultar paradójico que un puto fanboy haga más ejercicio, así lo dirija a aberraciones, que todo el Reddit conservador. Así como nos estamos viendo.